El texto definitivo aprobado por la Asamblea Nacional mantuvo la esencia del proyecto original enviado por el Ejecutivo. Sin embargo, el Parlamento incorporó varios cambios que incluso modificaron el número inicial de artículos. A continuación, revisemos los temas más polémicos de esta normativa. Con 520 artículos fue aprobado por la Asamblea Nacional el proyecto de Código Orgánico Monetario y Financiero. El texto consta también de 18 disposiciones generales, 37 reformatorias, 41 transitorias y una disposición final. La normativa deroga además 30 cuerpos legales. Durante su discusión al interior del Parlamento, varios fueron los temas del Código que causaron amplio debate. Uno de ellos, la integración y competencias de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, un ente integrado por titulares de varias carteras e instituciones del Estado y con un total de 55 funciones, responsable de la formulación de las políticas públicas y la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores. En este Código Monetario se le da tantas atribuciones todo al Estado. La estabilidad del sistema de dolarización también fue altamente cuestionada, aunque aquello fue superado en el texto para votación. Existe la garantía que la dolarización se mantenga en el país. Eso está claramente establecido en el proyecto de ley. Se dice, se señala que el dólar es la moneda que se utilizará en todas las transacciones que se hacen en el Ecuador, pero no es un principio, pues. Asimismo, el sistema de dinero electrónico, propuesta que no es nueva, pero que se incluyó en el proyecto y que generó inquietud en distintos sectores. De ahí que se requirió un cambio en el texto. Que la provisión de moneda electrónica será respaldada con los activos del Banco Central del Ecuador, que es algo que no contemplaba el proyecto. La facultad que se otorga al Banco Central de invertir los excedentes de liquidez de la economía en las entidades del sector financiero público por medio de instrumentos financieros reembolsables de inversión doméstica fue otro aspecto altamente criticado. Mientras que la eliminación de preasignaciones para Solca y para el beneficio de maternidad gratuita generó preocupación entre la ciudadanía y los directamente involucrados. No obstante, en el texto final se aclaró que se mantendrá la entrega de los recursos, mismos que se contemplarán en el presupuesto general del Estado. Continuamos en este interesante diálogo en donde estamos haciendo un breve análisis sobre el proyecto de Código Monetario y Financiero que deberá merecer el pronunciamiento del señor presidente de la República en los próximos días. Decía Jorge Rodríguez antes de la pausa sobre estas actitudes de algunos analistas respecto de lo que podría ser el futuro, por ejemplo, de la dolarización de la economía. El artículo 94, si mal no recuerdo, del proyecto asambleísta Virgilio Hernández, establece que el medio o la moneda de curso legal o la moneda como medio de pago en el Ecuador es el dólar de los Estados Unidos de América. Sin embargo, varios analistas han alertado de que este código abre las puertas para una futura desdolarización de la economía. ¿Es así? ¿Eso que se está buscando? Yo quiero coincidir totalmente con esto que se ha señalado aquí. Más bien lo que busca es generar esta especie de estrategia que es infundir miedo para ver si con esto se afecta al gobierno, sin entender que podría afectarse al propio sistema financiero. Imagínense que si esto se habría discutido efectivamente más meses o varios meses, podría haber generado alguna incertidumbre y muchas personas, además hay que decir que en algunas ciudades también se corrió el rumor de que había problemas en los bancos, se intentaba generar esta incertidumbre. Buscan causarle dificultades políticas al gobierno sin entender que el mal puede ser para toda la sociedad. El artículo 94, como usted dice, es absolutamente claro. Señala el artículo 94 que la moneda en el Ecuador para todas las operaciones es el dólar. Y es más, el artículo 98 señala que está penado, es un delito el poder emitir moneda. Y el artículo 101, cuando se habla del dinero electrónico, señala también que el dinero electrónico siempre tendrá que tener el respaldo líquido de los activos del Banco Central. Eso también dice el artículo 101. Creo que el artículo 43 del Código nos dice que para poder realizar operaciones en otra moneda que no sea el dólar, tiene que haber autorización de la Junta de Política Monetaria y Financiera. Y el artículo del código también señala que esta moneda que se puede recibir, que no sea el dólar, tiene luego que ser cambiada a dólares, de tal manera que hay todos los resguardos, en la ley existen todos los resguardos, pero obviamente este es un tema ideológico, es un tema con el que se busca afectar, sin entender que más allá
de que en un momento determinado no hayamos compartido con la política de la dolarización, ahora los costos políticos y económicos que implicaría salir de ella serían absolutamente traumáticos y al igual que cuando se entró en la dolarización, con seguridad pagarían los sectores más pobres. Por lo tanto, lo que hacemos en este código es buscar fortalecer la dolarización, a diferencia de lo que, por ejemplo, propone la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, que nos dicen sí a la dolarización, pero sostengan ustedes, sostengan los migrantes la dolarización. A nosotros, póngannos en la ley, porque esto quieren que se ponga en la ley. Porque las remesas de los migrantes ha sido históricamente en los últimos 15 años el sostén de la dolarización. Porque ha contribuido, en estos años hay un momento de crisis también, sí, ha contribuido, señalo yo, y lo que quiero decir básicamente es que hay un doble discurso. Porque lo que dicen y lo que proponía la Asociación de Bancos Privados es que el porcentaje de liquidez que les pongamos en la ley que pueden sacar sea por lo menos del 40%. Porque pueden sacar a bancos extranjeros. Sí, exactamente, que puedan tener afuera los bancos. Pero esto querían que planteemos en la ley. Esto sí es inconsecuente, sí la dolarización, estamos de acuerdo con la dolarización, pero a nosotros permítannos sacar el dinero. ¿Cuánto podrán sacar los banqueros o los bancos una vez que entre en vigencia el código? No, eso está determinado, tiene que ser parte de las regulaciones que emita la Junta. ¿Es la Junta la que decide cuánto? Exactamente, es la Junta la que tiene que ver, de acuerdo a las condiciones económicas también, qué es lo conveniente, si tener mayor o menor liquidez, y eso tiene que ser regulado por la Junta. Lo que quería la Asociación de Bancos que se ponga en la ley, que el porcentaje máximo que pueden tener los bancos es del 60%. Cuando ese porcentaje, de lo que entiendo yo, aquí estoy con economistas que seguramente manejarán mejor los datos, pero de ese porcentaje solo lo tienen 4 bancos aquí en el Ecuador. La mayoría está por encima del 70% de la liquidez aquí, pero 4 bancos, los 4 bancos más grandes tienen en torno al 60% y por eso querían que eso pongamos en la ley. Obviamente, cosas como esas nosotros no lo establecemos, pero sí se generan, se plantean los debidos resguardos para más bien fortalecer el proceso de dolarización. Para el Colegio de Economistas, economista Víctor Hugo Albán, ¿hay certezas sobre el futuro de la dolarización de la economía? ¿No comparten o coinciden, le planteo el otro escenario, con este discurso de que supuestamente habría un riesgo para continuar con la dolarización en nuestro país? De acuerdo a datos del Banco Central, el primer trimestre de este año hemos mejorado sustancialmente un 28% las exportaciones. Eso significa que enriquece la dolarización. Lógicamente no tenemos las reservas monetarias que tienen el Perú, que tiene Colombia, porque nosotros tenemos nuestra propia reserva. Tenemos solamente en depósitos en la banca privada alrededor de 27.000 millones de dólares. ¿Cómo va a caerse la dolarización? 27.000 millones de dólares depositados en toda la banca ecuatoriana. En toda la banca privada. Entonces, alrededor de eso, ¿cómo va a caerse la dolarización? Pero le planteaba está supeditado a que haya una corrida, y esa era la gran preocupación que teníamos los economistas, que tenía el colegio, al pensar de que algunos analistas ponían en duda la dolarización, decían que es el principio de la desdolarización, y podía haber pánico financiero. Y la gente, a través de muchas llamadas, muchos conversatorios, venían donde nosotros, que éramos los llamados a orientar a la comunidad, y decían, a ver, por favor, Colegio de Economistas, indíquennos, por favor, sacamos nuestro dinerito, aunque sea para tener en el colchón bank. Nosotros hemos tenido la política de tranquilizar, decir, no pasa nada, que es que hemos oído economistas. Bueno, hay economistas y economistas, pues no, los economistas que estábamos técnicamente hablando, les pedimos confíen en nosotros, y hemos indicado cifras, 27.000 millones cuenta la banca privada. Entonces la banca privada, como decía el economista Rodríguez hace un momento, está sólidamente fortificada. Sí, ha tenido una utilidad en el primer trimestre de 140 millones de dólares, es porque está una banca sólida, común y corriente y llena de satisfacciones para el usuario. Que hay un cambio magistral, un cambio en todo lo que es el régimen financiero, el régimen monetario, hay un cambio y debemos esperar tranquilamente a ver cómo se van dando las cosas. Ya está aprobado, esperemos que, como se ha estudiado a fondo, ¿no es cierto?, aquí en el Parlamento, el presidente apruebe de esa manera, porque han recogido aquí los miembros de la comisión. Nosotros hablamos con el economista Osvaldo Larriba y él nos abrió las puertas al colegio.
ha aceptado todas las sugerencias, no ha habido cambios. Nadie ha hecho un inventario de cuántos cambios se hicieron aquí. Son 162 cambios que se hicieron. O sea, hubo un verdadero estudio, un verdadero análisis, se captaron todas las inquietudes, algunas fueron aceptadas, otras analizadas, justificadamente negadas y otras que están pues ya en el código como inicialmente se formaron. Economista Jorge Rodríguez, la duda que yo he escuchado por parte de aquellos analistas que cuestionan o advierten el riesgo de la dolarización se sustenta en el tema del esquema de dinero electrónico. Dicen que al emitir, utilizando esa palabra, emisión de moneda electrónica es el principio del fin de la dolarización. Mira, inicialmente yo apoyé la dolarización porque era una camisa de fuerza a los banqueros. El problema básico de toda la década de los 90 se debió fundamentalmente a esa amplísima libertad que se les dieron a los banqueros para que hagan las mesas de dinero y sean los que fijen el tipo de cambio. Esa camisa de fuerza que nos pusieron durante toda la década del 2000 y la parte del 2014 está todavía un poco apretándonos con un problema adicional. Como la economía comienza a enflaquecerse un tanto, la camisa se nos está yendo a la nariz y nos está ahogando. Yo he dicho que nos está ahogando porque para determinar realmente qué le pasa a la economía, no es solamente cuestión de leer lo que dice la ley, hay que entrar a ver los índices macroeconómicos comparativamente y en forma no solamente de un solo periodo, sino en forma progresiva para ver qué le pasa a la economía ecuatoriana. Y hemos dicho que América Latina, por ejemplo, tiene un promedio en reservas monetarias que supera el 40%. El Ecuador tiene el 27%. En definitiva, Panamá, El Salvador y Ecuador son los 3 países de América Latina con la reserva monetaria más baja. No es como dice mi distinguidísimo colega y amigo Víctor Hugo, de que la reserva monetaria también puede contarse con los 27.000 millones que están depositados en los bancos. No es así. El Ecuador tiene una reserva monetaria líquida, formada fundamentalmente por los propios bancos, con el fondo de liquidez, con el seguro de depósitos, que nos llega a los 2.500 millones de dólares. Perú tiene 49.000 millones de dólares en reserva monetaria. Perú tiene 49.000. Nosotros estamos con una reserva monetaria absolutamente minúscula. Ecuador tiene el otro problema. Es el país con solamente le gana Haití en cuanto al crédito al sector privado. El crédito al sector privado en el Ecuador es del de 29%, en Chile es sobre el 90%, en los países desarrollados supera el 90%. Acá realmente no hay crédito, no hay dinero, con los pocos dólares que tenemos deficitarios, porque si no exportaríamos del petróleo, tendríamos un saldo negativo en la balanza comercial de más allá de 9.000 millones de dólares. En definitiva, nos estamos ahogando. Entonces, ¿qué hace el nuevo código? Abrir una rendija en esa puerta inmensa para efectos de darnos un poco de respiro y saber hacia dónde vamos en el futuro, no mañana, no pasado mañana, de 5 o 10 años, pero ya podemos, luego de que hemos entrado en la economía digital, que esto es importantísimo, estamos con esta ley, con este código, entrando en la economía digital. ¿A dónde va el mundo? En donde está el mundo en este momento. Y somos el primer país en el mundo que el Banco Central comienza en la parte de lo que significa, no la billetera digital, sino del dinero electrónico. Que esto es fundamental y importante que conozcamos. Yo creo que realmente bajo esta fórmula, el gobierno está consciente de que tenemos que respaldar con el dólar. El dólar, queramos o no queramos, lastimosamente, es el elemento de reserva que este rato rige, no solo en el Ecuador, sino en todo el mundo. Entonces, bajo ese punto de vista está bien, pero a la larga el Ecuador tiene la obligación de entrar a pensar en el dinero electrónico y yo creo que entramos al bimonetarismo justamente con esta ley. El gobierno nacional el día de mañana emitirá todo lo que es el bono de la pobreza, por ejemplo, son 900 millones de dólares. Tenemos que hacer un poco de ejercicio, ver qué es lo que pasa. Evidentemente no se les puede darles mano abierta para que hagan unas emisiones que no se pueda respaldar con activos no líquidos. Vean, eso de liquidez es un poco darles el gusto a los banqueros, pero con activos del propio banco. Pues. Vean ustedes lo que le pasa a la economía de los Estados Unidos. Ellos no están con activos líquidos, ellos emiten el dinero y el día siguiente están emitiendo bonos del tesoro que después se negocian a nivel internacional.
En resumen, la economía funciona de manera distinta. Estamos abriendo un resquicio hacia aquella camisa de fuerza que nos está ahogando y que se llama dólar. Asambleísta Virgilio Hernández decía, pues, dentro de su intervención, el economista Jorge Rodríguez hablaba sobre la orientación del crédito, el tema del crédito al sector privado, como el porcentaje comparativamente con otras latitudes de Sudamérica, en el caso del Ecuador sigue siendo bajo. ¿Cómo hacer para que, en el sector productivo, así es, cómo hacer para que ese sector productivo, en función de los estímulos, los incentivos que el código le otorga como capacidad a la Junta Reguladora para ofrecer a los bancos, se puede incrementar ese crédito productivo que antes también el economista Víctor Hugo Albán decía es un crédito de riesgo por su propia naturaleza? ¿Cómo hacer para que los bancos puedan aumentar los porcentajes de crédito productivo? Sí, es otro de los temas que se han topado y que se han desarrollado en el código. A ver, básicamente lo que señalamos en el código, que únicamente se establecen las disposiciones generales, es que debe existir o que la Junta puede establecer orientaciones de política para buscar este direccionamiento y que en el mismo artículo, fue uno de los aportes incluso en el debate, puede generarse incentivos para tal direccionamiento. Vuelvo a señalar, yo creo que sobre este tema, por ejemplo, la Asociación de Bancos Privados no sepa de qué estamos hablando, ¿no? Yo creo que ellos tienen absoluta conciencia y claridad de qué estamos hablando, tanto que en las observaciones que nos hacen, no es que les parece mal este artículo, sino básicamente que ellos quieren que pongamos en la ley lo que ya son una política concreta de incentivos, que podría ser o no, pero eso tiene que analizarse en función de las condiciones concretas. La Asociación de Bancos nos plantea que en la ley pongamos que para quienes generan crédito para el sector productivo, tiene que establecerse como compensación, entre comillas, una rebaja de 10 puntos en el impuesto a la renta. ¿Sí? Esto demuestra que no es que les asusta que puede existir una disposición de esta naturaleza, sino básicamente que no acojamos cuáles sus sugerencias o sus planteamientos, porque son prebendas y obviamente prebendas nosotros no las vamos a aceptar, sin que se pueda señalar que incluso en algún momento, por determinaciones económicas nacionales o internacionales, tenga que incluso recurrirse a la medida que plantea la propia Asociación de Banca. Nosotros decimos, hay que pensar que la Junta debe tener esa facultad y ahora, una de las cosas que hacemos también en el código es precisamente permitir que se maneje el exceso de liquidez y que ese exceso de liquidez pueda orientarse no solo a generar lo que ya ahora hace la banca, este tipo de créditos más de consumo, más comerciales, sino también actividades productivas. Y para ello hay que tener las debidas garantías, y las garantías sobre todo, eso está en la ley, que esas inversiones puedan ser sobre todo seguras, líquidas, confiables y rentables. Eso es lo que nosotros planteamos y con eso buscamos paulatinamente, porque aquí obviamente estamos buscando enfrentar problemas estructurales del país, problemas que se han ido construyendo por décadas. De igual forma, con este código pensamos que podemos encaminar a que también pueda desarrollarse otro tipo de crédito que se apoye a las actividades productivas, que generen fuentes de trabajo, que auspicien la generación de mano de obra, y con eso se va a ver fortalecido el país y paradójicamente la propia banca. Estas alternativas que plantea Virgilio Hernández, economista Víctor Hugo Albán, ¿serán lo suficientemente atractivas para la banca? Es decir, ¿la banca se sentirá seducida en función de los incentivos a reorientar el crédito o a generar un mayor porcentaje para el sector productivo? Bueno, lo que está en el código está señalando claramente que las políticas las determinará la Junta. Y la Junta pues determinará de acuerdo al movimiento económico, de acuerdo al movimiento político, de acuerdo a los requerimientos del país. No olvidemos de que el país está cambiando la parte administrativa a través de la matriz productiva. Hay un cambio radical, la matriz energética está cambiándose. Y sobre todo, el cambio de la matriz productiva se remite a que dejemos de importar cosas elementales como son alimentos y todo lo que está en el entorno. Antes de seguir adelante, permítame aclarar algo que el economista Rodríguez me dijo claramente. Yo digo que la banca está sólida y que tiene 27.000 millones de dólares, pero en ningún momento he dicho que eso es respaldo. El respaldo al que me refería yo es en el caso de que además de la cantidad de depósitos que se tiene en la banca privada, por los análisis hechos,
de miedo, como decía mismo Jorge, pueda hasta tomarse la Reserva Monetaria Internacional para, digamos, de alguna manera paliar cualquier movimiento y mantener la dolarización. Pero volviendo al tema del aparato productivo, del sector productivo, si queremos nosotros cambiar la matriz productiva, definitivamente tenemos que dar la viabilidad, y una manera de darle viabilidad, como aquí ya se ha dicho, ¿qué porcentaje se destina acá? El 27% de crédito a la producción. En Chile es del 65-70%, en la Argentina está sobre el 50%, en todos los países está mucho más alto. Entonces, ¿cuál es la intencionalidad del Código Monetario? Afianzar que haya más crédito para el sector productivo, que haya más incentivos para que haya mayor producción y dejemos de ser un país eminentemente importador. Estamos luchando desde el año 70 con toda una serie de estrategias políticas económicas buscando un mecanismo el más idóneo, el más adecuado, y hasta ahora no hemos podido. Esperemos que con las reformas que ofrece el Código Monetario enriquezcan de alguna manera y den las políticas coherentes para que se enriquezca la parte productiva, que hace mucha falta, porque al haber mayor producción en el país va a haber más empleo, va a haber mayor estabilidad en la política económica y sobre todo va a haber paz, ¿no? Economista Jorge Rodríguez, y con esto culmino. ¿Por qué los banqueros o los bancos han priorizado el crédito de consumo históricamente? Porque es el más seguro, en definitiva. El crédito de consumo es el que más se solicita y el que mejores garantías presenta. Un ejemplo muy claro, el asunto de los vehículos. Usted evidentemente no es dueño de su vehículo mientras no termina de pagar la totalidad al banco. Claro, en la matrícula dice no negociable hasta que usted no termine de pagar. Entonces, el tipo de garantías adicionalmente también son montos más pequeños. La industria, cuando requiere de importar una maquinaria, son créditos que superan los 5 o 10 millones de dólares. En cambio, para la compra de un vehículo son 5 o 6 mil dólares, que es mucho más fácil. Con un problema adicional, hay un descalce inmenso que no se dan cuenta. El Ecuador vive en una economía del corto plazo. Es absolutamente de corto plazo. ¿Qué significa un depósito en el banco? ¿Es depósito en cuenta corriente o depósitos de ahorros? ¿A qué plazo? Máximo un año. Sin embargo, el sector productivo necesita recursos de 5, 10, 20 años. Entonces, eso hay que darse cuenta. El segundo elemento que hay que darse cuenta es que no porque la ley, el Código Monetario dice que hay que redirigir el crédito, vamos a tener una mejor composición de crédito. No, el problema es que la masa monetaria en el Ecuador es solamente el 25%. Este momento disminuyó incluso 25%, mientras que en otros países es el 250%. 250% en países desarrollados. En el pobre Ecuador, a la cola de América Latina, no llega al 25%. ¿Qué significa? No hay dinero. Entonces, si no hay dinero, ¿qué es lo que quieren repartir? Pues eso es lo que yo no entiendo. El poco que queda, lo poco que queda de liquidez mal invertida, quieren nuevamente hacer una reasignación, pero eso no soluciona el problema. Entonces, Correa, que no es tonto, Correa, que es un excelente economista, él ve lo que va a pasar al futuro y no nos está diciendo todo porque la economía del miedo va a destruir todo lo que tenemos que hacer en un futuro cercano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer adicionalmente en el corto plazo? Es aumentar la masa monetaria, pues. ¿Y cómo vamos a aumentar la masa monetaria? Exportando más. Con el cambio de la matriz productiva, cero, señores. Ese es un cuento chino que a mí no me meten. La matriz productiva no funciona en el Ecuador. Y no funciona en el Ecuador, ¿saben por qué? No dije chino porque los chinos están acá, sino porque realmente no funciona. La matriz productiva se fundamenta especialmente el 60% en el sector minero, en el sector energético. Ahí ya no hay más. No tenemos empresas mineras que con gran volumen vengan al país y nos den riqueza como le dan a Perú, 14.000 millones de dólares en un solo año de inversión pública. Acá no tenemos ni siquiera un solo dólar. En definitiva, vivimos sueños que no van a pasar. Lo que tenemos que tener, la realidad es que tenemos un código financiero que nos da instrumentos importantes para manejar dentro de la economía digital una nueva economía. Y eso es lo importante, que hay que ver con mayor profundidad el tema de la parte económica.
Economista Jorge Rodríguez, gracias por su tiempo, gracias al economista Víctor Hugo Albán, gracias al asambleísta Virgilio Hernández. En este interesante diálogo, evidentemente el tiempo nos queda corto porque es un código amplísimo, 520 artículos y una serie de disposiciones generales, transitorias, reformatorias y derogatorias. Evidentemente la expectativa está centrada en lo que pueda resolver el presidente Rafael Correa hasta el próximo 25 de agosto. Una pausa.